esto es una encuesta nacional, que aquí hemos estado hablando sobre esto. La prevalencia del consumo de las bebidas energizantes de venta libre entre los jóvenes de 13 a 17 años de liceos públicos y privados y UTU subió el año pasado en comparación con las mediciones que se hicieron desde el año 2014. El porcentaje de los adolescentes que probaron alguna vez una bebida energizante llegó en 2024 al 81,8%, mientras que las consumieron en los últimos 12 meses un 65,9%. Esto realmente es muy importante. Se da otro fenómeno también que se ha hablado en algunas charlas, de que este consumo también se da de alguna manera, incluso promovido por los mayores, ¿no? Por los adultos responsables, o quienes deberían de ser responsables en realidad, que son los que les suministran las bebidas o se las compran a los propios jóvenes. Bueno, la Secretaría Nacional de Drogas llevó adelante una jornada de formación sobre las denominadas bebidas energizantes, donde se presentaron los resultados de las investigaciones académicas, y es a esto a donde hay que apuntar, que hable en este tipo de temas la academia, no buscar voces desde la experiencia del consumo, sino, bueno, ¿qué dice la ciencia de esto? ¿Qué piensa? ¿Sobre qué nos alerta la ciencia? Decíamos que íbamos a hablar con Alejandra Batocletti, que está en línea con nosotros. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos podés decir al respecto, primero, de lo que fue esta actividad promovida por la Secretaría Nacional de Drogas sobre el tema bebidas energizantes, el consumo de estas bebidas? Bueno, básicamente lo que se hizo es, nos reunimos junto con la Secretaría Nacional de Drogas y la Universidad de la República para intercambiar ideas en diferentes disciplinas y experiencias que tenemos cada uno de los trabajos que llevamos, que vamos investigando acerca del consumo de bebidas energizantes. En mi caso particular, lo que se habló o se expuso tiene que ver principalmente con los aspectos toxicológicos, pero hubieron disciplinas desde la nutrición, desde la psiquiatría, desde el Observatorio Uruguayo de Drogas, donde expusieron un poco lo que es la pesquisa del uso, y nosotros abocamos más en lo que son los aspectos toxicológicos. Uh-huh. El problema, si alguien viene y te pregunta, bueno, ¿cuál es el problema de consumir esto, sobre todo en jóvenes, en adolescentes? ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, es las bebidas energizantes, o llamadas energizantes, en realidad estimulantes, tienen un alto contenido principalmente de cafeína y de algunos extractos vegetales que en su composición también deriva la cafeína. Entonces, lo que estamos consumiendo desde el punto de vista toxicológico, ¿qué sustancia puede ser la peligrosa? Sería la cafeína. La cafeína en sí la tenemos en varias cosas, desde medicamentos hasta alimentos, y también está en lo que es estas bebidas estimulantes. Lo que pasa con estas bebidas es que específicamente tiene un alto contenido de cafeína en un sabor agradable, refrescante, como son las bebidas energizantes, que son más agradables al gusto en relación a lo que es de repente una taza de café. Entonces, la comparación de la cantidad de cafeína que se toma en relación a lo que es un alimento o tomar café de otras formas es bastante más importante. Entonces, ¿a quiénes puede afectar? Principalmente a poblaciones como son los niños y adolescentes, donde la cantidad de café en relación a su peso corporal, la cantidad de cafeína en relación a su peso corporal es bastante más alta, y en personas que asocian habitualmente estas bebidas estimulantes con otras sustancias, como puede ser, por ejemplo, el alcohol, u otras sustancias más, otras sustancias de abuso o medicamentos que pueden llegar a agravar determinadas situaciones
o llevar a mayor riesgo. ¿Acelera algún tipo de enfermedad? ¿Profundiza algún tipo de patología el consumo de estos energizantes? Bueno, lo que tienen es que son estimulantes, como decíamos. Entonces, lo que pueden llegar a dar es, incluso cuando lo que vemos como manifestaciones de intoxicación, es taquicardia, que lata más fuerte el corazón, que el ritmo se acelere. También lo que puede llegar a dar es a náuseas, vómitos, dolor de panza, e incluso en casos graves lo que se ha visto, además, es ese estado como de alerta máxima a nivel del sistema nervioso puede llegar a dar incluso convulsiones. Entonces, en personas predispuestas en alguna enfermedad que ya de base tenga riesgo, ya sea cardiovascular o neurológico, puede llegar a desencadenar efectos no deseados con mayor prontitud. Ahí está. Alejandra, ¿qué pasa cuando se corta una bebida alcohólica, por ejemplo, con energizante? Bueno, entonces ahí lo que tenemos es los energizantes por sí mismos, como decíamos, la cafeína, su principal componente, puede dar efectos tanto como decíamos, como digestivos, cardiovasculares o neurológicos. Muchas veces cuando se asocia, y la asociación que vemos en las intoxicaciones es principalmente el alcohol, lo que vemos es el efecto de dos sustancias. Entonces no es el riesgo de una sola, sino de dos sustancias, que parecería que desde el punto de vista quizás neurológico, una es estimulante, como lo es las bebidas energizantes, y el alcohol, que es una bebida que es como más depresora. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, a nivel cardiovascular, las dos pueden dar alteración del ritmo cardíaco, no es que se contrarrestan ni mucho menos. Y a nivel neurológico, lo que puede pasar es como yo no siento esa sensación de embriaguez, no me siento mal, sigo tomando más alcohol. Entonces, lo que puedo llegar a tener es una mayor intoxicación por alcohol. Claro. Entonces, lo que hace es como enmascararme de alguna forma esos efectos depresores del alcohol, y voy tomando mayor cantidad, llevando un mayor riesgo. Alejandra, ¿cómo se hace frente a un consumo masivo de energizantes si la persona quisiera despedir todo eso de su cuerpo? Si hay como el contraveneno, por decirlo de alguna forma, ¿tá? Es como se me ocurre graficarlo ahora, para sacar del cuerpo eso, o solamente el tiempo y a través de la orina es como se elimina. Bien, en general, nosotros en toxicología lo que decimos cuando hay algo que contrarresta le llamamos antídoto. Ahí está, gracias. Estas sustancias no tienen antídoto. La cafeína no tiene un antídoto. Lo que sí es en intoxicaciones, las intoxicaciones ante un malestar o sensación ya sea de leves, moderadas o graves, lo que hay que hacer es consultar al médico, y el médico tomará las medidas necesarias para observar y tratar de evaluar en el tiempo cuando la persona sale del riesgo de la intoxicación. Lo otro que es importante en estas sustancias es que el uso prolongado, el uso crónico, como le decimos nosotros, lo que puede llegar a dar es dependencia. ¿Qué significa eso? Tanto física como psíquica. De que si yo tomo durante mucho tiempo esta sustancia, lo que puede pasar es que si freno de golpe el tomarla, lo que me puede dar es malestar por falta. El cuerpo siente la necesidad de esa sustancia y empieza a manifestarse con malestares. Ahí estamos frente a una adicción, obviamente, tremendo, que algo que se vende públicamente y libre, de forma libre, sin limitación de edad. Sí, sin límite de edad por ahora, aunque hay algunos proyectos que hablan de una limitación. ¿Es lo mismo consumir esto de joven que un poco más de grande, Alejandra? Sin duda que no, porque sobre todo la maduración que tenemos en los niños o en los adolescentes es totalmente diferente, el desarrollo es totalmente diferente en relación a un adulto. El joven en general no mide los riesgos, no mide la cantidad muchas veces, y los escenarios que le llamamos nosotros las circunstancias de consumo son diferentes. Por ejemplo, con fines recreativos, por pertenecer a un grupo, por estar, a veces es por no darle una bebida alcohólica, es darle la bebida energizante. Entonces, esos escenarios hacen que la persona, y más
con la menor noción de riesgo que tiene un adolescente o un niño, puede hacer de que no se dé cuenta de los efectos o el potencial riesgo que tiene. En un adulto, a veces eso está como un poco más, la noción está un poco más clara. Aunque lo que hemos visto en intoxicaciones, en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico en adultos, es que muchas veces lo que hacen es la asociación con otras sustancias, como decíamos, el alcohol u otras sustancias de abuso o medicamentos. El daño, doctora, que eso nos causa cada vez que lo tomamos, el daño que le causa a ese niño, ¿va acumulándose? En general, no. En general, a no ser que tengamos uno, como yo te decía, como un patrón de dependencia, o sea, algo que crónicamente o diariamente tome el niño, que sienta la deprivación cuando se suspende la bebida estimulante. Si no es ese caso, una intoxicación aguda en un niño, si la pasa, si la resuelve, en general no tiene por qué quedar con secuelas de ningún tipo, siempre y cuando la resolución sea completa. Eso depende de la gravedad de la situación. Eso hay que ver cómo es ese evento agudo que pueda llegar a dar, qué tipo de complicaciones pueda llegar a dar. Pero no es algo que produzca un daño acumulativo si la persona viene tomando en realidad de forma esporádica o de forma ocasional. Alejandra, vos como una estudiosa de todos estos temas y conocedora también un poco de números, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial en cuanto a consumos y demás, ¿te llama la atención o todavía no es para alarmarse el consumo que hay y los niveles de consumo en el Uruguay? Nosotros lo que tenemos en toxicología son los casos de intoxicación, no de consumo. Lo que hemos participado de la reunión esta que estuvo el martes pasado, de esta actividad, sí hemos notado de que hay un consumo presente, hay un consumo importante, y cuando fuimos a revisar nuestros casos de intoxicación, lo que nos llamó la atención, no esperamos encontrar intoxicación en niños, y encontramos de que había intoxicaciones en niños. Entonces yo me parece que esa es la preocupación que tenemos que tener, que no solamente el uso y el consumo viene en aumento, sino que además la intoxicación está presente y puede ser de riesgo. Alejandra, no quiero despedirte sin antes pedirte algún aporte y nos digas un poco con qué nos intoxicamos los uruguayos. Básicamente, si hay una tabla o algo que analice y muestre, con qué cosas o bajo qué consumos estamos los orientales. Bien, voy a poner el más importante porque es el de esta época. Hay muchos consumos, pero yo creo que en esta época es de relevancia nombrar lo que es el monóxido de carbono. ¿Por qué? El monóxido de carbono es un gas que no se siente, no tiene sabor, no irrita, no tiene olor, nada, y se genera de la combustión, o sea, del fuego, de la llama que haya de algún elemento, ya sea de calefacción o el calefón cuando está instalado a gas instalado dentro del domicilio. Ese gas, cuando se produce, lo que puede llegar a generar no son síntomas tan evidentes, sino que podemos sentir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, que puede llegar la persona a sentir debilidad, convulsiones y coma. Es importante saber porque hay medidas que pueden prevenirlo, como pueden ser abrir una endija, si estamos con alguna calefacción, abrir alguna endija de ventana o demás para que haya una entrada de aire, una entrada de oxígeno. Y lo otro es no acostarnos con medios de calefacción en la noche prendidos, que tengan combustión. Y lo otro que es principal e importante es no tener los calefones a gas instalados dentro del baño, porque esa combustión en un lugar cerradito, chiquito y bien cerrado, porque hace frío cuando nos duchamos en invierno, puede hacer que tengamos intoxicaciones graves, que es lo que está pasando en esta época de los casos que estamos recibiendo del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. Después, en general, lo que recibe el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico son casos de intoxicación en adultos. Principalmente lo más frecuente son los intentos de autoeliminación, generalmente con medicamentos, psicofármacos, mezcla de medicamentos. Y en adolescentes también hay un buen porcentaje de intentos de autoeliminación, y en niños son intoxicaciones accidentales, generalmente con medicamentos o productos del hogar que el niño pueda acceder.
Esos son como los más frecuentes. Y en entornos rurales podemos tener sobre todo las intoxicaciones por plaguicidas, y en las épocas de verano y de calor, como hemos tenido en nuestra zona también, es las mordeduras por ofidios ponzoñosos. Ahí está. Mira qué interesante esto, bien revelador ese Una dato. tabla muy interesante. Alejandra, fue un gusto y bien interesante hablar contigo. Muchísimas gracias por este ratito. Bueno, muchas gracias y cualquier cosa las... Dale, igualmente. Chau, que pases bien. Muchas gracias, doctora. Alejandra Batocletti. La verdad que... Usted sabe que